Gracias, Briana, y ya está con nosotros nuestro compañero Josué González. ¿Cómo estás, mi querido Josué? Siempre con temas muy interesantes. Ahora, ¿qué nos traes, mi querido Josué? Está la Feria del Libro aquí en Monterrey. Está la Feria del Libro y eso nos dio motivo para investigar la historia de los hombres de Dios de la Arquidiócesis de Monterrey, cuya semblanza se resume en un libro que se llama Retablos Episcopales. Es una obra literaria que fue rescatada por el canciller de la Arquidiócesis de Monterrey, el padre Alfonso Miranda. Fíjate que la historia de hoy es muy especial. Tuvimos la oportunidad de visitar la Catedral de Monterrey. Católicos o no, siempre es un lugar interesante es bellísimo de lugar. Recorrer. Catedrales, iglesias hermosísimas en todo antiquísima, México. ¿no? Tiene más de 180 años. Pero la historia de la Arquidiócesis de Monterrey tiene 236 años. Y lo mejor de todo, Ernesto, y amigos que nos ven en casa, es que pudimos entrar a lugares de acceso restringido. Donde nadie puede entrar. Muy pocas personas. Por ejemplo, la sala capitular, que es donde se ubican los retratos oficiales o los lienzos oficiales de los hombres que han dirigido la Arquidiócesis de Monterrey. Caray. Y conocer parte de su historia. ¿Qué te parece si vamos a ver el bla bla y vemos la historia, ¿no? Es la sede de la Iglesia Católica local. Desde hace siglos es el punto neurálgico de quienes se dicen en misión permanente por propagar la palabra divina. Conozcamos la historia de los hombres de Dios de la Arquidiócesis de Monterrey. El canciller de la iglesia local, el padre Alfonso Miranda, recibió nuestras cámaras en la sala capitular, un espacio restringido en el que se exhibe, se rememora, se honra a los jerarcas católicos de Monterrey. ¿Puede pasar? No es de acceso público, ¿verdad? Este lugar. Acceso público. Pocas personas han entrado aquí. Aquí se realizan el arzobispo y los obispos para las misas del general. Aquí se arreglan, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí están las pinturas de los obispos y arzobispos desde que se instituyó la diócesis de Linares, lo que hoy es Monterrey. Los lienzos enmarcados y colocados fuera del alcance de la mano de cualquiera cuentan la historia de 236 años de la Arquidiócesis regiomontana. Sí, este es el tercer obispo, es Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés. Él llega en el año de 1792. La característica de él es que pide los terrenos para poder construir el seminario de Monterrey. Feliciano Marín y Porras. ¿Del qué nos puede decir? Bueno, en honor a él se pone el nombre del municipio de Marín. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues, en ese entonces se dedican a la construcción de las iglesias, unas nuevas iglesias y la atención social. La vida, obra y muerte de los hombres del clero de Monterrey se recopilaron en el libro Retablo Episcopal, editado por el extinto sacerdote Aureliano Tapia Méndez. En el 2013, el canciller Miranda se dio a la tarea de actualizar las biografías. Gracias a Dios pudimos crear el Departamento de Historia, no el Archivo Histórico, sino el Departamento de Historia, para rescatar sobre todo documentos, información antigua en la iglesia, fotografías, libros antiguos. Nuestra visita a catedral fue especial. Se nos contó la historia de los obispos y se nos mostró el lugar de su eterno descanso. Vamos a las criptas de aquí de la catedral, donde están los obispos y arzobispos de Monterrey, algunos de ellos. Aquí hacemos la reverencia en este bello baldaquino sagrario. Y vamos a las criptas de aquí de la catedral. Normalmente permanece cerrado. Sí se puede entrar, el acceso público no está siempre abierto.
se ocupa algún permiso especial para poder acceder. Aquí el primero no es un obispo, aquí está porque es el padre Raimundo Jardón, cuya causa está en proceso de canonización. Sí, es un padre muy respetado y llamado en Monterrey. Y cuyo funeral fue todo un acontecimiento. Sí, exactamente, que las filas no se acababan, no se agotaban. Que el primero de los autos llegó al panteón y el último aún no terminaba. Exactamente, leíste la historia, ¿verdad? En 1965, el periodista don Horacio Alvarado ingresó a este mismo lugar acompañado de Monseñor Alfonso Espino y Silva, quien dirigió la arquidiócesis durante 24 años. El prelado identificó cada una de las criptas e incluso señaló el nicho en el que decidió pasaría la eternidad. Al final, el arzobispo Espino y Silva nos dijo: y en este lugar serán depositados mis restos, y ahí descansan tal cual fue su voluntad. Alfonso Espino y Silva, ¿por qué enfocarnos en este personaje, mi querido Josué? Es uno de los jerarcas de la Iglesia Católica local, pero leyendo este libro, Retablo Episcopal, nos dimos cuenta de que él fue el mayor impulsor que ha tenido la Arquidiócesis de Monterrey. Cuando él llegó a hacerse cargo precisamente de este ámbito religioso, había solamente 3 iglesias en la ciudad de Monterrey, a pesar de lo católico que se presume. Esto fue a mediados del siglo pasado, mediados de 1960 por ahí. Un montón. Y él ordenó la construcción, u organizó la construcción de otras 20 más o menos. Es decir, no existían iglesias antes de que él llegara, había muy pocas. Toda esta información, Ernesto, va a estar en el libro que van a presentar. Retablo Episcopal, que se presenta este sábado en la Feria Internacional del Libro, que es una reedición del padre Alfonso Miranda, canciller de la Arquidiócesis de Monterrey. Católico o no, cualquiera que sea la religión que usted profese, es bastante interesante la historia conocer la historia, de los hombres de Dios de la Iglesia de Monterrey.